Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. En los últimos años hay toda una corriente que se refiere a lo que sería la expansión de la población islámica en Europa principalmente. Esto dio como resultado de que, bueno, esta expansión, mejor dicho, esta migración masiva de gente de África y de Asia hacia Europa, llevó a la creación de movimientos políticos, sociales, antimigratorios, nacionalistas, identitarios, que están teniendo mucho éxito en los últimos años, cada vez más. Y parte de los discursos de estos grupos, que en realidad también se entrelazan con un discurso que viene, bueno, de Israel, que evidentemente tiene sus razones para ser antiislámico, y con el discurso, bueno, o parte del discurso de Estados Unidos, muy relacionado a lo que fue su intervención en los países islámicos hace relativamente poco tiempo. Entonces tenemos que se crea una narrativa en la cual el mundo islámico es un mundo expansivo, un mundo agresivo, que la umma islámica está creciendo cada vez más. Bueno, en respuesta a esto habría que llevar a cabo políticas para detener esto, justamente. Bueno, ahora si analizamos en la realidad demográfica, política del mundo islámico, vemos que la situación no es para nada simple ni clara. Es una situación muy compleja. Primero que todo hay que decirlo, que el mundo islámico en sí ya está bastante dividido. No es todo lo mismo. Hay distintas escuelas de pensamiento y legales dentro del mundo islámico. Tenemos, bueno, las dos interpretaciones más importantes en los chiitas y los sunitas. Después hay otras más pequeñas, pero aún dentro de los chiitas y los sunitas no son todo lo mismo. Tampoco podemos decir que todos los países islámicos tengan el mismo nivel de religiosidad. Tenemos países como Azerbaiyán que son muy poco religiosos. Tenemos países como, bueno, Arabia Saudita que son más religiosos. Países como Turquía que son muy seculares. Bueno, obviamente están países como Afganistán que están regidos por la ley islámica. Entonces hay muchas diferencias internas de todo tipo dentro de lo que sería este mundo islámico. Ahora, si vamos al mapa demográfico, ¿sí? Bien digo, del Islam, vemos como hay un núcleo duro del Islam que tiene cierta continuidad y continuidad territorial, me estoy trabando mucho, perdón, pero ya en los bordes la cosa se complica, no es tan así. Vemos que no hay una mayoría clara en estos bordes. Y esto refleja también cómo se fue expandiendo el Islam, la historia del Islam. Y ahora, yendo a los hechos recientes, vemos que la situación, por lo menos empecemos por Asia, en la frontera oriental del mundo islámico, donde hay una barrera clara que los movimientos islámicos, las poblaciones islámicas no van a pasar, que sería India y China. Por un lado, China desde 2014 está teniendo una política de asimilación con la población islámica más grande, que son los uigures, que está teniendo mucho éxito a través de campos de reeducación, desplazamiento de población, promover casamientos mixtos, promover también la secularización. Vemos que donde había muchos movimientos islámicos y una cultura islámica muy significativa, esto está desapareciendo muy rápidamente. Por otro lado, tenemos que desde 2014, desde la asunción de Narendra Modi en la India, hay una política nacionalista hindú que hace que la población islámica esté cayendo del ostracismo, una población muy grande, 200 millones de personas, pero que sin embargo están siendo llevadas a la marginalidad dentro de la India en muchos casos. La fertilidad en esta zona cayó, en la India cayó más en los hindúes que en las poblaciones islámicas, pero ya hoy en día las poblaciones islámicas en la India tienen una fertilidad de menos de 2,1 hijos por mujer. Esto ya está pasando ahora. Entonces tenemos que tanto en la India como en China hay políticas anti-islámicas claras. Tal vez el caso más extremo sea el de Myanmar,
donde la población islámica de los rohingyas fue expulsada en su mayoría hacia Bangladesh. Hoy en día quedan alrededor de medio millón de rohingyas en Myanmar, la mayoría, más de 2 millones, está en Bangladesh. Y esta política anti-islámica se repite un poco en Sri Lanka, no de manera tan extrema, y en otras zonas de Asia, donde el Islam parece haber encontrado como una barrera que no puede franquear. El país islámico más importante de esta zona sería Bangladesh, que ya en sí tiene muchos problemas y no podemos esperar ni expansión militar, ni tampoco expansión en el sentido de conversiones. Luego, si vamos al occidente, vemos que la situación sí es distinta. Por un lado, donde sin duda alguna va a haber una expansión islámica, es en África. Viene creciendo mucho el Islam en la zona del este de África, a través de conversiones y crecimiento demográfico. Pero ya más al norte, en el área del Sahel, vemos que se está creando también, al igual que en Asia, una barrera. Sudán era un país de mayoría islámica, perdió el sur, y hoy en día el Sudán del Sur, si bien es un país que tiene muchísimos problemas, es un país cristiano y animista, y acá no esperemos que el Islam se expanda. En Nigeria también hay una diferencia entre el norte islámico y el sur cristiano, donde se llega inclusive a los combates. Después hay otras partes más porosas, pero sin duda vemos que hay una parte donde se está creando también una frontera dura contra el Islam, y el lugar donde esto no está pasando es justamente en los lugares donde menos violencia hay y pueden crecer orgánicamente las comunidades islámicas. Entonces en África sí vemos que claramente hay una expansión islámica, tanto territorial como demográficamente. Ya más al norte, podemos decir que sí, hay una expansión islámica desde los países del Medio Oriente, norte de África, hacia Europa, pero esto es un arma de doble filo, es decir, no hay una sola consecuencia de esta migración masiva de millones de personas jóvenes hacia Europa desde el mundo islámico. Porque, por un lado, esto hace que países del norte de África, que ya están entrando de lleno en la transición demográfica, pierdan población joven, lo que acelera que esto suceda. Por otro lado, van a países donde la cultura lleva a familias pequeñas. Si bien está el discurso que los musulmanes tienen más hijos o muchos más hijos, esto en la realidad no es así. En la primera o segunda generación se asimila muy rápidamente a los modos de vida, si bien no a la religión, pero sí al modo de vida de los nativos, y tienen familias muy pequeñas. Esto lleva a que, a pesar de los millones de inmigrantes que hay, no haya ningún país europeo occidental que llegue ni siquiera al 10% de la población islámica. España no llega, Italia no llega ni siquiera al 3% de población islámica. Francia, con toda la inmigración de países islámicos que tuvo, ni siquiera llega al 10%. Tal vez alguna que otra estimación lo den el 10%, pero la mayoría de las estimaciones que hay lo llevan al 8% de la población, aproximadamente 6-8% de la población que serían musulmanes. En Alemania estaría alrededor del 5%, a pesar de la migración de millones y millones de islámicos. En Suecia estaría poco más del 5%. En Gran Bretaña estaría alrededor del 4%. En Austria estaría alrededor del 8%. Entonces todos estos países que recibieron masivamente migración islámica, y ya hace bastante tiempo, varias décadas, no vemos una conquista demográfica por parte de los islámicos, en parte porque no todos los inmigrantes que van a Europa son de países islámicos, hay muchos que son de países cristianos que también tienen una alta fertilidad en la primera generación, tal vez hasta la segunda. Esto hace que el crecimiento natural islámico en estos países en muchos casos sea prácticamente nulo en comparación a los cristianos, porque los cristianos siguen creciendo, pero por los inmigrantes de África, Latinoamérica y demás. Y también tenemos que estos inmigrantes o sus descendientes se asimilan a el modo de vida capitalista europeo. Luego, si vamos a la Europa tradicional musulmana, islámica, la situación es inclusive peor, porque tenemos zonas que fueron islamizadas durante siglos, como Crimea, lo que sea Bosnia y Herzegovina, Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria, parte de Rumania. Y vemos que todos estos lugares, las poblaciones islámicas o están estancadas o están cayendo, de hecho.
En Crimea la población islámica viene cayendo de la mano de la caída de la población de origen tártaro. En Bulgaria está estancadísima la población islámica, al igual que en Macedonia del Norte. En Bosnia y Herzegovina, poco más del 50% de la población es de origen, bueno, mejor dicho, son musulmanes, pero es una de las zonas de Europa con menos fertilidad y esto atraviesa todas las comunidades etnoreligiosas de allí. En Albania, en particular, vemos cómo el último censo nos dio que la población netamente islámica del Islam suní más tradicional es 45%, al cual habría que sumarle un Islam de origen sufí poco diferente, y ahí apenas superarían el 50%. Ahora, tenemos que estos países, por ejemplo, vamos a los dos más importantes, Bosnia, Herzegovina y Albania, tienen muchos migrantes que van a Europa Occidental, y muchos de estos inmigrantes son jóvenes, muchos de estos inmigrantes son islámicos, lo que hace que el poder demográfico de estos países, de las comunidades islámicas, se seque aún más. Entonces ya entraron en esta dinámica de ir perdiendo, bueno, Bosnia seguramente, Albania no tanto todavía, pero están entrando en esta dinámica de empezar a perder población, pierden mucha población joven, se envejecen las sociedades, al mismo tiempo que se están secularizando, especialmente en Albania. En Bosnia no hay tanta secularización tan rápidamente como en Albania, se está viviendo muy rápido. Y seguramente ya para el próximo censo veamos que Albania dejó de ser un país islámico, de mayoría islámica, y pasó a ser un país sin una mayoría clara, con una población islámica del 40% aproximadamente, los cristianos un 15% y todo el resto de ateos o agnósticos. Y eso está pasando en las zonas musulmanas de hace siglos en Europa. Luego sí tenemos que el Islam se expandió a países como Australia, Estados Unidos y Canadá, pero en estos países también son poblaciones muy pequeñas que nunca ni siquiera llegan al 5% de la población, menos en Estados Unidos será alrededor del 1, 1,5, 2. En Canadá no tengo la cifra exacta, pero también es muy baja. Y en el resto del mundo realmente no hay una expansión de las poblaciones islámicas, ni por migración, ni por conquista. A eso hay que sumarle que el núcleo central del Islam, que sería el norte de África y el Medio Oriente, o ya pasó y entró en la transición demográfica, o está por hacerlo. El norte de África, que era una zona con mucha cantidad de fertilidad muy alta, ya tiene su primer país hace ya varios años atrás con fertilidad de menos de 2,1 hijos por mujer, que es Túnez. Marruecos está muy cerca de ese número y se está acercando muy rápidamente, al mismo tiempo que pierde mucha población joven que emigra a Europa. Entonces se está entrando en esa zona de peligro. Libia es un país destruido por la guerra totalmente, así que lo podemos sacar. Egipto es el país que realmente está creciendo mucho, pero su fertilidad está en una meseta descendente, mejor dicho. Y Argelia también es un país que está decayendo su fertilidad más lentamente. Egipto y Argelia están los dos, pero en el caso de Argelia también tiene mucha migración hacia países europeos, lo que, al igual que Marruecos, ahora parece ser una muestra de fortaleza, pero en unos años va a ser considerado un error, ya que son países que, en el este europeo, tienen mucha población joven, hay un momento de mucha migración, y ya después cuando se entra en la transición demográfica, se dan cuenta que tienen poca gente joven porque se fueron muchos, y se envejecen muy rápidamente. Egipto no parece ser el caso, parece estar mucho más estable. En lo que sería la península arábiga y el Levante, la situación es distinta. Ya hay dos países que entraron en tener menos de 2,1 hijos por mujer, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Yemen todavía tiene una fertilidad alta porque está en guerra, Omán es un caso especial, está aparte de todo. Arabia Saudita está acercándose muy rápidamente a una baja fertilidad. Kuwait también, la cifra de Kuwait la tendría que ver, pero también se está yendo muy rápido. Líbano ya está por debajo de 2,1 hijos por mujer. Israel tiene una fertilidad también muy alta, pero de población judía, no de población islámica. La población islámica las pasa muy mal en Israel, hay que decirlo, están tan fuertemente reprimidos. En Siria no se sabe por falta de cifras, y en Irak también está acelerando esta caída de la fertilidad. Tenía hasta hace poco tiempo más de 3 hijos por mujer, ya bajó a 2,80 por ahí hijos por mujer. Entonces vemos que el mundo islámico es muy complejo, hay muchas ramas, no es lo mismo los países seculares como Turquía, donde la fertilidad ya es muy baja, e Irán, donde en teoría son religiosos pero también tienen sociedades seculares,
con países como Níger o países como Sudán o Somalia, son muy diferentes. No es lo mismo la población islámica de la India que la población de Indonesia, que la población islámica del Reino Unido. Hay una gran variedad en todo sentido. Si vamos a hacer un pronóstico, es tan posible una expansión del mundo islámico en los próximos años como una contracción del mundo islámico. Esas dos puertas están abiertas, esos dos caminos son posibles. En los próximos años estaremos viendo qué es lo que finalmente pasa. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.